Bien, chicas, ahora sí ya estoy por acá. Creo que está mejor. Perdón, una disculpa, hace rato se trabó. Y mientras inicié en el cel, pero bueno, espero que ya me escuchen bien. Buenas noches, profesor. Ahora Sí, sí. ya. Qué bien. Buenas noches, Jenny. Qué bueno. Aranza ya la había saludado. Nada más vamos a esperar a que se incorpore Cari. Y que se incorpore Lupita, que Lupita creo que ya se nos fue de parranda porque ya nos incorporó. Pues nada más déjenme ver que Cari conecte su audio. Ok, bien. Ahora sí, por este medio está mucho mejor. Pues bueno, me da gusto saludarlas, verlas nuevamente. Espero que les haya ido bien todo el fin de semana, que estén muy bien. Pues vamos a comenzar con su clase de Historia de la Educación en México. Pero pues antes ya vieron su calendario de exámenes globales y la asignatura de Historia de la Educación en México. Nos toca evaluar, creo que es la primera, ¿verdad? El primer día, 22 de agosto. Déjenme checar bien. Déjenme ver dónde están, dónde están. Sí, así es. El día 22 de agosto les toca su evaluación de historia de la educación en México. Bien, para esta asignatura, señoritas, pues no va a ser un examen escrito, va a ser un trabajo, así que les voy a dar las características del trabajo que van a realizar para presentar el día 22 de agosto, ya que hacer uno escrito sería muchos contenidos, muchos autores y creo que estaría un poco estresante. Entonces, es preferible, considero, que realicen mejor un trabajo. Sí, así que déjenme compartir pantalla antes que nada para pasarles las características del trabajo a entregar como evaluación final. Muy bien. Déjenme meter a Lupita. Bien, entonces va a ser trabajo de bien, como les decía, es para el 22 de agosto. El horario que les están manejando para entregar esta evaluación, que es el que les voy a respetar, es el de 10 AM a 11. ¿Vale? Este es el horario que ustedes tienen establecido para bueno, para que me entreguen este trabajo. Bien, ¿qué es lo que van a realizar para esta materia? Va a ser van a entregarme una línea del tiempo. ¿Sale? Esta línea del tiempo será en formato digital.
A ver que se mueva aquí el cursor. Formato digital, si alguien no puede hacerlo en formato digital, ya saben, lo pueden hacer a mano, nada más avísenme, por favor. Bien, vamos a hacer una línea del tiempo. Esta línea, de preferencia, pues en formato digital para que les sea más sencillo realizar ustedes su trabajo. Ahora sí que el programa en el que ustedes decidan realizarlo es el que consideren pertinente, puede ser Word, puede ser este, Point, Paint, el que ustedes decidan para hacer este trabajo, pueden utilizarlo, ¿sí? Aquí no es uno en específico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a contener o cuáles son los eventos que vamos a poner en esta línea del tiempo? Bien, pues obviamente para empezar, esta línea del tiempo va a llevar su portada, ¿sale? Va a llevar una introducción muy sencilla en el sentido de no tan extensa, una introducción que vaya al punto para que no se extiendan en el formato del trabajo. Entonces, una introducción pequeña. Van a poner aquí, vamos a desarrollar lo que son fechas a partir aproximadamente de pues el año 3000 antes de Cristo, empezando con la cultura olmeca. Los apartados que van a retomar son los siguientes. Déjenme irles anotando. La educación de las culturas mesoamericanas, culturas que ustedes ya investigaron, ¿sale? También educación en el México colonial. El México colonial, pues recuerden que es lo mismo que el México del virreinato, ¿sí? O la Nueva España, todo este periodo. Entonces, educación en el México colonial. También ustedes ya tienen investigación, ¿sale? De aquí nos vamos a ir a pasar a lo que es la educación durante la independencia. Después, la educación en el México y nos vamos a la educación durante la Reforma. Pasamos al siguiente periodo que fue la educación durante el Porfiriato. De ahí fue la educación durante la Revolución Mexicana. Después, la educación de la Revolución. Aquí fue todo la escuela rural, ¿sí? O la enseñanza rural, recuerden que fue todo lo que abordamos. De ahí vamos a abordar la educación de 1940 a 2021, todos los apartados. Se ve mucho, pero ustedes ya tienen material porque todo se ha investigado, todo está en diapositivas y ahorita terminaron pues una investigación de la cual vamos a hablar. Obviamente es una línea del tiempo, chicas, no tienen por qué poner tantos datos, no tienen por qué saturar, solo son las fechas relevantes, los personajes importantes y su obra más importante. Por ejemplo, si vamos a hablar de las culturas mesoamericanas, pues obviamente van a poner ahí desde lo que son los olmecas, ¿verdad? Los toltecas, los mayas, los teotihuacanos, los aztecas, pero
pues obviamente en la línea va a aparecer pues en el año en que estuvieron o en los años en los que fue el desarrollo de cada cultura y el tipo de educación, una educación clasista, una educación, servicio educativo gratuito, en fin, lo más relevante, por ejemplo, en culturas mesoamericanas, en el México colonial, pues van a colocar nada más cuando se llegaron los jesuitas tal vez, los dominicos y así. No van a poner gran cosa porque es una línea del tiempo y no la pueden saturar de información, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando empezamos a ver a Valentín Gómez Farías, pues cuándo fueron sus reformas, no cuándo murió, cuándo nació, sino más bien los años en los que estuvimos viendo sus reformas, son los años que van a aparecer durante la línea y pues podemos poner un punto relevante sobre la propuesta que tenía, ¿no? Una educación laica, gratuita, obligatoria, ¿no? Por ejemplo. Y así con cada uno de los autores que estuvimos viendo. En el caso de los presidentes de México desde 1940 hasta 2021, lo único que pueden poner es el presidente, ¿no? El sexenio en el que estuvo, y la reforma educativa que planteó por nombre. Recuerden que cada uno estuvo planteando diferentes nombres a sus reformas educativas. Entonces, esto es lo que van a estar poniendo. No van a poner más, ¿sale? No es un trabajo de investigación, es una línea de tiempo. ¿Sí me explico, chicas? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok. ¿Dudas que tengan referente al trabajo que van a realizar? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Pues creo que, bueno, yo no. Yo no. El tipo de letra es igual, ¿verdad? Arial 12. Aquí es a su creatividad el desarrollo de su línea del tiempo. Si lo quieren hacer con Arial o cambiar el tipo de letra, no hay ningún problema. Eso se los estoy dejando bajo su consideración en el programa que ustedes gusten, ¿sí? Pues nada más que se vea pues la realización de la línea del tiempo, ¿sí? Así que colores, imágenes, todo eso pues queda en la creatividad de cada una de ustedes. ¿Sí, Aranza? Sí, profe, gracias. Ok, por nada. Cari, ¿alguna duda? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, este sería su trabajo para entregar el día 22 de agosto. Tienen 3 semanas aproximadamente para que pues lo puedan realizar. Ya toda la información la tienen, de hecho, ¿sale? Ya no hay que tengan que estar investigando porque ya es nada más es revisar sus apuntes, las tareas, las diapositivas y de ahí van a poder obtener la información, excepto lo que son la educación de culturas mesoamericanas y el México colonial, que es la investigación que acaban de hacer, pues esos datos los tienen ustedes, ya que yo no hice presentación sobre eso, ¿sale? Pero todo lo demás, pues ya lo ¿Le tenemos. podemos, ¿Sí? le podemos mandar nuestro trabajo a revisión? Sí, claro. Sí, ya saben. Pueden mandar la revisión, lo reviso. Ahorita tengo atrasados uno de Aranza y uno de usted precisamente, pero bueno, tuve unas situaciones que anduve fuera todo el día y no pude leerlos desde anoche, pero ya, al ratito los reviso y se los reenvío, por favor, Cari y Aranza. De ahí tengo sus trabajos. Sí, me los pueden enviar a revisión, podemos checar y ya les podemos ir haciendo correcciones, pueden hacerlo mejor si ustedes deciden, ¿sale? Entonces, cualquier duda, ya saben, pues con toda confianza. Entonces, va a ser su línea del tiempo y nada más en historia de la educación. Así que creatividad, de acuerdo, pues a ustedes, lo que puedan desarrollar. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicas? Ok, profe. Muy bien. Jenny, Aranza, aparte de las ya mencionadas, Lupita, creo que ya no tenemos ninguna. No, profe, bueno, yo no. Yo no. Oh, Muy bien. gracias. Ok. Bien. Pues bueno, retomando un poco, pues lo que estamos o vamos a incluir dentro de lo que es su línea de tiempo, se quedó, bueno, para evaluar este mes de julio,
pues lo que fue la investigación de lo que fue la educación en las antiguas culturas mesoamericanas, obviamente que estuvieron y surgieron y se desarrollaron en lo que es el territorio mexicano, así como lo que pasó en la educación durante el virreinato. Y esto fue antes, pues obviamente, de lo que fue la independencia. Ya revisé sus investigaciones, ya estuve leyendo, algunas fueron más extensas, algunas como que le cortaron. Por ahí Jenny en las escuelas de amigas o pías, no recuerdo, donde se confundió con, puso datos de 1930 y tantos para acá, pero no fue usted nada más también, por ahí creo que también le pasó a Lupita con una de estas escuelas. Pero de ahí en fuera, pues todas están abordando información adecuada. Así que vamos a comentar tantito, ya que es muy interesante, como les decía a ustedes, la educación en México y como lo pusieron en sus introducciones, la mayoría de ustedes, pues no solamente parte de lo que es la independencia, sino que antes de la independencia también ya había una educación, también se preocupaban, pues de alguna manera, porque el pueblo estuviera educado de distinta manera, obviamente, características distintas de acuerdo a los periodos en los que se estuvieron viviendo, pero a pesar de que las antiguas culturas, por ejemplo, para los españoles eran considerados salvajes, pues ya tenían o contaban con sistemas. No sistemas, bueno, no podemos decir los sistemas propiamente, porque no era una educación de pronto que llegara a todos. Sin embargo, sí se preocupaban por dar educación, sobre todo pues a ciertas, digamos, era como que privilegiada, ¿no? Aunque en algunas parecía como gratuita, desafortunadamente pues ya vimos que no era así, que de alguna manera se volvía clasista. Jenny, ¿qué me puede comentar usted de la educación en las antiguas culturas? Bueno, yo a grandes rasgos como que identifiqué que prácticamente pues un sistema así como que educativo planeado no tenían, pero sí estaban organizados. Este, por ejemplo, también lo que noté es de que, bueno, por ahí en la introducción igual le puse que prácticamente ellos también marcaron los roles sociales que iba a tener cada persona, porque por ejemplo los diferenciaban en que los hijos de, ¿cómo se llama? Ahora sí que de los más influyentes, por decirlo, ¿Nobles? que tenía, ajá, iban a una escuela mejor que los otros. De hecho, los capacitaban mejor porque hasta decía que a ellos les daban todos aquellos saberes que querían transmitir, que eran, o sea, los querían que fueran unas personas enteramente cultas. Y en cambio el resto, por decirlo, el resto del pueblo, pues ellos los ponían, por ejemplo, lo más práctico era que fueran guerreros o que desarrollaran otro papel, pero que no fuera tan importante como el resto de ellos. Casi en todas, casi fue así muy parecido. Sí. Y pues sus escuelas, bueno, digo, o sea, donde los nombraba, pues se dedicaban a eso, nada más a crear de nuevo los mismos, mm, o sea, el mismo rol y marcarse un poquito la diferencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, de ahí pues grandes aportaciones a la educación, pero lo que ve que de la otra vez pasada que le pregunté, pues aporta al calendario, sus sistemas numéricos, todo eso te noto mucho. Mm, y pues nada más, bueno, yo siento que es lo más relevante de ellos, al menos en cultura, creo. Cultura Sí, mesoamericana. ok. Sí, de hecho todas coinciden en estos datos. Fueron, estas culturas pues fueron grandes desarrolladoras de lo que es la astronomía, las matemáticas, ¿verdad? Todo lo que era ciencia. Desarrollaron muchos conocimientos y muy importantes. Fue una educación clasista, como bien lo dice Jenny, y efectivamente, puesto que aunque se decía que era gratuita, como por ahí lo encontraron con algunas de ellas, pues realmente accedían a la mejor educación, pues los hijos de nobles, de la aristocracia, ¿no? De aquel entonces. Los hijos de artesanos, los hijos de campesinos, incluso los de campesinos, pues no tenían acceso. Los de artesanos, pues a los oficios, que eran parte de lo que heredaban de sus padres. Y era una educación que comenzaba desde casa. Y era también muy marcada la educación, muy diferente para hombres y para mujeres. Pues los hombres tenían más acceso a un conocimiento más elevado y tenían acceso a todo lo de, por lo menos al manejo de armas y demás, ¿verdad? Mientras que las mujeres pues se educaban desde casa al rol que tenían que tener en la familia, que era educar a los hijos, las labores del hogar, parte de la siembra y todas estas cuestiones a tejer, todas esas eran pues en lo que se educaba a las mujeres.
Entonces sí había una gran diferencia entre la educación de hombres y la educación de mujeres, entre la educación que se le daba a los que más tenían, a los que menos tenían. No eran sistemas planeados, como bien lo dice Jenny. Sin embargo, pues bueno, la importancia de, en este caso, de que la educación fuera para los que más tenían, pues era para seguir preservando el poder. Recuerden que todos, casi todos estos, eh, pues tlatoanis, ¿verdad? Estos reyes monarcas que había en aquel entonces, pues eran como que iban heredando el poder. Entonces, era la manera en que trataban de mantener al sistema, ¿sí? Y la educación pues servía para mantener a este sistema, ¿sí? Porque se formaban los nuevos sacerdotes, los nuevos maestros y los que dirigían, mientras que los demás pues eran los artesanos, los esclavos. Todo esto era una educación clasista la que había. Y pues para hombres y para mujeres, desafortunadamente. Era una educación muy tradicional, con castigos muy severos, los que aplicaban a los niños y niñas en aquel entonces, eran muy tradicionales, memorísticos también, ¿sale? Pero pues bueno, era parte de la educación. Aún así, pues bueno, ya tenemos indicios de lo que fue, pues las antiguas culturas. De ahí, pues bueno, ustedes saben, llega lo que es el proceso de la conquista, la colonia, y pues bueno, con ello se desarrolla un nuevo sistema y se quedan atrás todos estos vestigios de las grandes culturas mesoamericanas. Eh, para que se lograra lo que es empezar una educación y además una evangelización, pues desde España empiezan a mandar a las órdenes, bueno, las llamadas órdenes mendicantes, que ustedes ya investigaron y que de alguna manera como objetivo, aparte de evangelizar, pues también llegaron a educar a los llamados indios, a los que pues eran casi como que hijos del diablo, ¿verdad? Así como que eran de lo peor. Pero vamos a ver. Cari, usted que investigó perdón, de las órdenes mendicantes, bueno, ya por ahí ya le hizo su trabajo, explíqueme usted. A ver si no se corta el internet. Espero que no. En las órdenes mendicantes, pues hasta cierto punto los que más me llamaron a mí la atención fueron los franciscanos. Si no mal recuerdo, ellos, pues como usted lo dice, o sea, eran encargados de darle educación pues a los indios, como ellos decían. Y de hecho, en mis investigaciones, pues, puse por quiénes fueron fundadas esas órdenes. Pues los franciscanos fue fundado por San Francisco de Asís. Este, si no mal recuerdo, perdón, ellos, se basaban, o sea, ellos, aparte de la educación, bautizaban pues sí, a los indios, ¿no? Como ellos le decían. Y recuerdo que en una parte leí que decía que una vez, se les había acabado el agua del río donde estaban bautizando y que bautizaron con saliva. O sea, fue algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque, pues, bueno, digo yo, tanto era su necesidad de evangelizar pues, al territorio donde habían llegado, pues, muchos de ellos, o sea, de las órdenes mendicantes. Oye, un poquito tú, bien. Tuvimos problemas con el audio de Cari, pero bueno, retomando un poquito lo que hablaba ella acerca de de las órdenes mendicantes, pues prácticamente el orden en que se los di, que franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, fueron el orden en el que los fueron enviando pues aquí a lo que es el país, ¿no? Bueno, el territorio en ese entonces conquistado de lo que era la Nueva España, con el objetivo, como les decía al inicio, uno, evangelizar. Y bien, esa anécdota que nos cuenta Cari, pues bueno, se comenta que así sucedió. Realmente ellos bautizaban en grandes masas porque su idea era bautizar y hacer que fueran miembros de la iglesia, ¿no? En entonces católica. Em, pero aparte de ello, se empezaron casi todas estas órdenes, como ustedes investigaron y pude leer en cada uno de sus trabajos, pues bueno, se preocuparon sí también, no solamente por evangelizar, sino por las necesidades que tenían pues los indígenas en aquel momento. Entonces, aparte de
evangelizar, pues también nos enseñaron a leer y a escribir, todo ligado a la religión, obviamente, porque así fue, pero empezaron a enseñar a leer y a escribir, sobre todo a los hombres. Ya después vamos a ver una educación para mujeres, pues ya cuando empiezan a llegar también las monjas, ¿no? Pero bueno, todas estas órdenes pues eran grupos de hombres. Los jesuitas, perdón, los franciscanos eran la orden pues más pobre que había en aquel, no que había, sigue siendo, y sus características siguen siendo pues de ser una orden, eh, digamos, no pobre, sino que no predica con la ostentosidad ni nada de eso. Entonces, fue una de las órdenes que más trabajó en el país, que más educó y que más construyó también templos y demás. Tenemos a los dominicos que se preocuparon también por lo mismo, por enseñar a leer y escribir, solo que ahí, pues bueno, con ellos, durante la época virreinal, pues tienen, digamos que un tache al de alguna manera ellos ser quienes en México se llevaron a cabo lo que fue pues, tenían bajo su responsabilidad toda esta parte de la Santa Inquisición, ¿sí? Entonces, los dominicos en algún momento, si a lo mejor por ahí lo encontraron, pues fueron llamados los perros de Dios, porque, bueno, se encargaban de llevar a cabo estas muertes, ¿no? En nombre de Dios. Pero bueno, también crearon grandes colegios, también se preocuparon por enseñar a leer a los indígenas, también se preocuparon por aprender sus lenguas y poder de alguna manera hacer que ellos pudieran a tener acceso a mejorar a partir de que cómo se involucraban estas órdenes también con lo que fueron los indígenas o indios, como en aquel momento se les llamaba. Creo que ya está Cari. No sé, Cari, si quieres seguir comentando. A ver, creo que Cari, tenemos problemas con. Bueno, sigo comentando, ¿vale? De manera rápida, porque ustedes, pues bueno, si no se nos va a ir la hora cuestionando sobre todo esto, más bien abordando esto. También, pues bueno, los agustinos con lo mismo, como ustedes vieron, una orden que tal vez causó gran revuelo de alguna manera y que fueron expulsados del país también fueron los jesuitas. Los jesuitas, digamos que eran una orden revolucionada para el tiempo en el que estaban, pues se preocupaban de más por los derechos de los indígenas, por sus necesidades que tenían, además de que ellos se preocuparon más por la educación superior que por la educación en primeras letras, como lo hacían las demás órdenes. Y bueno, ellos tenían, en donde quiera que han estado, porque no es nada más que algo que haya ocurrido en México, sino algo que ocurrió en otros países en donde han estado, pues es que como por estas ideas que tienen, siempre entran en choque con la parte, pues lo que son las, las partes conservadoras de las regiones donde están, y lo mismo pasó en México. De hecho, fueron expulsados, como por ahí pude ver en sus investigaciones. Ya les había comentado acerca de ellos, que eran así, los jesuitas, pero pues como ustedes vieron, cada una de estas órdenes también se dio la tarea de construir grandes conventos, ¿no? Que después fueron convertidos también a lo que fueron grandes instituciones educativas, de las cuales ustedes investigaron bastante. Hubo muchas instituciones educativas durante el México colonial, algunas, como ustedes vieron, pues dirigidas por estas órdenes mendicantes. Entre ellas, pues destacan el Colegio de San Ildefonso, el de Santo Domingo, el de Santa Cruz Tlatelolco, que son como que los que más relevantes, la Real Pontificia Universidad de México, ¿verdad? Hablamos de las escuelas de amigas, las escuelas pías, la educación de criollos, de mujeres, el Colegio La Enseñanza, que fue el primer colegio, por ahí se confundieron en este colegio tal vez un poco algunas, colegio del Pilar La Enseñanza, como encontraron sí algunas, pues fue la primera escuela para mujeres propiamente de monjas que hubo en México, ¿sí? Eh, todos estos colegios, pues de carácter religioso en su momento, ¿sí? Todos, pues su finalidad fue sobre todo la enseñanza superior en algunos. Tenemos al de Santa Cruz de Tlatelolco que fue para niños y era como un orfanato, no un orfanato, perdón, ay, se me fue el nombre,
donde se quedan los niños y se quedan a estudiar, internado, pero a ver, vamos a preguntarle, a ver, Aranza, de estos colegios que hemos estado hablando, ¿a usted cuál más le llamó la atención o qué entendió de todos estos, pues sí, colegios que usted pudo analizar en su trabajo? Casi no lo escuché, profe. Ah, perdón. A ver, no sé, tal vez ese sea su internet. Le preguntaba yo que de los colegios que estaba yo mencionando, ¿cuál es el que más le llamó la atención o qué me puede comentar de esta investigación en cuanto a estos colegios que usted pudo investigar? De los colegios que más así me llamó la atención era el de las migas, porque a lo que investigué y a lo que leí, decían que les tenían prohibido enseñar a los niños y si las acachaban brindándoles educación a los niños, eran sancionadas y las niñas eran sometidas bajo castigos y estaban sentadas horas para hacer sus deberes. Sí, estas escuelas de amigas tenían un poco relación con las escuelas pías, las escuelas de amigas. Recuerden que pues eran escuelas para niñas, entonces, bueno, también aceptaban varones, pero de edad corta, no tenían permitido aceptar eh, varones en una edad ya de 15 años en adelante, ¿no? Entonces, si les encontraban, ¿verdad? Pues niños, pues eran multadas, incluso les cerraban la escuela, digámoslo así. Cabe destacar, recuerden ustedes que en este periodo pues no se ve un sistema claro, no se ve un sistema consolidado, no podemos hablar de que existía un sistema, una relación, como ustedes ven, pues se podían abrir instituciones y el gobierno daba las autorizaciones nada más, pero no había un consenso en cuanto a los contenidos o cómo se abordaba, que se debía enseñar. Cada quien enseñaba lo que podía y como podía, ¿verdad? Además de ser una educación muy tradicional, muy centrada en los castigos, pues en no darse cuenta del desarrollo del niño, ¿no? Sino que pues para todos era como que tratar al niño como un adulto, ¿sí? Lupita creo que tiene problemas con su audio, así que pues bueno, no le preguntaré por qué. Bueno, y aparte creo que todavía no se compone bien. Jenny, ¿usted cuál de estos colegios le interesó más? Bueno, me llamó también la atención el de la Real Pontificia Universidad de México. Esa porque, por ejemplo, bueno, tanto como información de su forma de enseñar, pues yo no encontré, pero lo que me llama la atención es que dice que, por ejemplo, esa fue como que el centro de todas las órdenes, ¿no? Donde empezaron a tratar bueno, más bien, ellos querían todavía según el control de la educación por medio de la religión, pero después sufren ese gran cambio cuando ya empieza lo de cuando entran las reformas, todo lo de la revolución y todo, entonces empieza a cambiar y da el giro y pues ahora se convierte en lo que es la UNAM. Entonces ese es el que me llamó la atención. Sí, la Real Pontificia, recuerden que fue la primera, de hecho fue la primera institución de educación superior en Mesoamérica. Estamos hablando de que, pues bueno, es la primera. Y tenían que hacer exámenes a docentes, a los catedráticos, a los alumnos. Era como que una escuela de élite realmente, pero además concentraba como que lo que las otras órdenes mendicantes, más bien todas, necesitaban y era una formación de educación superior que, bueno, como ustedes ya vimos, cuando se viene la independencia, pues decae, cambia de rumbo, incluso fue un cuartel en algún momento, pero posteriormente se vuelve a incorporar como parte de lo que es la Universidad Nacional de México, posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy, aunque sigue en pie el colegio, el antiguo colegio de San Ildefonso, pues es parte de la UNAM, es parte del acervo cultural de la UNAM. También es importante mencionar, chicas, que yo les decía, esta universidad a partir de 1994 vuelve en funciones.
Nuevamente existe la Real Pontificia Universidad de México, pero obviamente creo que lo que forman es teología, filosofía, y no recuerdo qué más licenciaturas tiene. Desde luego es una educación, digamos que no religiosa, pero sí es una institución que pertenece al clero, ¿sí? Nuevamente volvió a resurgir, ¿sí? Vuelve a tener, bueno, nuevamente injerencia en la educación, ¿sí? Nuevamente. Pues bueno, todos estos colegios, bueno, por ejemplo, el de Santa Cruz, Tlatelolco, pues ya no existe. Vimos ahí, y ustedes pudieron investigar que prácticamente funcionó durante 50 años, ¿sí? Fue el tiempo en el que estuvo operando y bajo el que tuvo buenos resultados, pero era de la orden franciscana. Los franciscanos, pues recuerden que eran una orden que se caracterizaba por no tener mucho recurso, entonces pues los problemas que tuvieron fue, bueno, aparte de los cambios de administración, pues también tuvieron problemas económicos para sustentar a este colegio y por eso pues se cerró el colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Este colegio pues ya no existe, ¿sí? Este colegio solamente existe, se han ido a la Ciudad de México, de hecho, luego pasa el bus por ahí por Tlatelolco precisamente, porque está antes de Garibaldi, si mal no recuerdo, pero ya nada más está en pie lo que es o lo que fue la capilla de ese convento, ¿no? Es lo que está en pie, una capilla muy pequeña, lo demás pues ya no existe, ¿sí? Todas las demás escuelas pías, escuelas, las, de hermanas, ahora yo. ¿Sí, Jenny? Perdón, también, profe, por ejemplo, el Colegio de Santo Domingo era muy riguroso, ¿no? En su plan, por decirlo, en su plan de estudio, porque decía que ellos estudiaban 17 horas Sí. y los traían creo que desde las 6 de la mañana, creo. Pero todo era así como que religioso, porque les daban como que 2 horas de clases y de ahí que misa o que rosario y así, se iban así como que una tras otra. Y también, por ejemplo, les daban como que las materias más básicas, ¿no? Porque les daban literatura, gramática, creo que matemáticas. Pero bueno, ese sí encontré más porque ese sí como que mostraba su plan y yo siento que era muy religioso y muy riguroso por las horas que les daban al día. Sí, la educación era muy rigurosa. Imagínense ustedes pasaban tanto tiempo ahí los alumnos y realmente sí era una educación que se basaba en religión y en la ciencia. Sí combinaban, pero pues obviamente acuérdense que la función de todos estos era más la evangelización, por eso se fundamentaba o se centraba en esta parte de religiosidad. El Colegio de Santo Domingo, les digo, es actualmente también 2 museos, también pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, está el Museo de la Santa Inquisición que ya les dije y aparte el de Medicina de lo que es la UNAM, ¿sí? Está en pie está en pie el de San Ildefonso, y está bueno, de la escuela, el Colegio de la Enseñanza, solamente pues lo que era la capilla, porque lo demás ya son oficinas, son los que están en pie, el de Tlatelolco. Había otros más que también desaparecieron con el tiempo, realmente esos ya no los puse porque no hay ni mucha información, pero pues bueno, la función de estas órdenes precisamente fueron enviadas a evangelizar y ellas pues bueno, se agarraron para educar también, pero a partir de la religión y llegaron las monjas después, pero también educaban a las niñas primero pues en la religión y a partir de eso les enseñaban a leer y escribir. Utilizaron técnicas como el teatro, de hecho los jesuitas fueron los que empezaron y también los franciscanos, de hecho son los que empiezan con esta parte de las posadas, con esta parte de lo que es estas representaciones de fin de año que se llaman pastorelas, sí, las pastorelas, para hacer que precisamente aprendieran sobre religión, pero también les enseñaban a leer y escribir, o sea, mezclaban para que esto pudiera. Por ahí vimos a figuras importantes como a Fray Bernardino de Sahagún, que era parte de estas órdenes. Recuerden, muy importante también el desarrollo histórico de los aztecas al aprender náhuatl y todo esto. Entonces, vean la importancia de todas estas. Por una parte, pues sí, tenían de peso la religiosidad, pero por otra parte sí hicieron un gran desarrollo en el sistema educativo de aquel entonces. Sí, entonces sí fue importante su participación de estas órdenes mendicantes. ¿Alguna duda con esto, chicas?
¿Ninguna? ¿Todo bien? Pues creo que no, estaba muy complejo. Nada más sí en algunas fechas que no encontraba ni nada. Y también a la de los teotihuacanos, yo casi no encontré información. Sí, a veces se pierde la información, pero esperemos que ojalá les haya dejado algo importante para entender un poquito, pues, nuestro sistema, ¿no? Desde sus orígenes hasta dónde vamos. Bien, se me va a acabar aquí el tiempo, chicas. Cierro tantito, por favor, y las veo en medio minuto, por favor.